Hola a todos, el tema general a tratar es la evaluación financiera en la toma de decisión de los proyectos de inversión. Estos temas serán tratados por Natalia Pérez y mi persona, Daniela Ramírez. Esperamos que ustedes puedan entender de una forma muy clara y concisa la importancia y los factores que afectan a la hora de tomar decisiones en los diferentes proyectos de inversión. La importancia de la evaluación financiera en la toma de decisiones. Todas las empresas requieren implementar la planeación estratégica y financiera. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un modelo que les permita una buena dirección estratégica y financiera debido a sus carencias económicas. El modelo propuesto por el Dr. Eduardo Rodríguez Frías ayudará a las pymes en sus procesos administrativos y financieros y es un elemento clave en su crecimiento y posicionamiento en el mercado. Además, es importante mencionar que el proceso más importante de un negocio es la toma de decisiones, la cual requiere conocer la información y las herramientas del análisis financiero que se deben utilizar para dictaminar la forma más acertada de actuar. Se recomienda que todas las pymes deben tener un modelo de evaluación financiera de proyectos de inversión, también que deben aplicar la planeación estratégica en las empresas y, sobre todo, brindar asesoría a las pequeñas y medianas empresas. El concepto del valor presente neto, derivado del modelo neoclásico de la inversión, se pretende sustituir por un criterio que tome en cuenta las verdaderas características de la inversión. En su reemplazo, se propone el método de las opciones para determinar la decisión de invertir. En tal situación, se asume implícitamente que la inversión es irreversible, además que el costo de oportunidad es parte de los costos de inversión. Antes, la inversión era función de la tasa de descuento y del flujo de caja. Ahora, la inversión depende de los costos hundidos y de la incertidumbre. La mayoría de las decisiones de la inversión comparten tres características importantes que varían según su naturaleza. Primero, la inversión es parcial o totalmente irreversible. En segundo lugar, hay incertidumbre sobre las recompensas futuras de la inversión. Y en tercer lugar, la sincronización de la inversión. Es decir, se puede posponer la acción de invertir para conseguir más información, pero nunca certeza completa sobre el futuro. Estas tres características interactúan recíprocamente para determinar las opciones óptimas de los inversionistas. El uso del valor actual neto y la tasa de retorno para la valoración de las decisiones de inversión. Se sabe que todas las empresas o personas que llevan a cabo un proyecto de inversión esperan obtener una rentabilidad a largo plazo. Para valorar la factibilidad de un proyecto, se recurren a diferentes modelos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, relacionando las fuentes de financiamiento y el costo ponderado de capital. La estructura financiera y el costo de capital de toda empresa se basa en los fondos y la rentabilidad satisfactoria de estos. La distribución de fondos es la clave de la estructura financiera de una empresa. El objetivo principal es adecuarlos y optimizarlos al costo de capital para que permanezca en lo mayor posible invariable el valor de la empresa. En las decisiones de inversión se colocan los fondos tratando de maximizarlos con la finalidad de preservar el valor de la empresa, generando rentabilidad por los proyectos en ejecución, cuyo límite inferior sea el costo medio ponderado de capital, correlacionando estrechamente el VAR y la TIR. El valor actual neto es el modelo de mayor aceptación. Se parte de la idea que si es cero, se acepta la propuesta de inversión. Principalmente consiste en la actualización de los flujos netos de fondos a una tasa conocida y no es más el costo medio ponderado de capital determinado sobre la base de los recursos financieros programados. Existen diferentes métodos para los cálculos de la TIR. Estos dos conceptos, de la BAN y la TIR, son de suma importancia, dada la jerarquización y prioridad
que se tenga a la hora de la toma de decisión de inversión, la racionalización de los fondos, todo de acuerdo a la estructura financiera, su costo de capital y la política que tenga de dividendos. De manera general, podemos decir que la aceptación y o rechazo de un proyecto se basa en que el AVAN sea positivo y la TIR mayor que el costo medio ponderado de capital. Técnicamente se demuestra que el BAN es máximo cuando la TIR sea igual a cero. Son inversamente proporcionales, es decir, a medida que se incrementa la TIR se disminuye el BAN, hasta encontrar un punto de coincidencia en que el valor actual neto de ingreso sea igual al valor actual de egresos. Finalmente, podemos decir que si se parte de una estructura financiera y costo medio producido de capital adecuados, el proyecto en estudio, como mínimo, debe ser capaz de generar una rentabilidad igual al costo inicial, con la finalidad primordial de mantener invariable el valor total de la empresa. Ahora bien, todo proyecto debe generar una rentabilidad satisfactoria, capaz de equilibrar el valor total de la empresa. Un juicio sobre el valor presente neto como criterio de decisión. Este pretende enjuiciar el concepto del valor presente neto derivado del modelo neoclásico de la inversión por un criterio que tome en cuenta las verdaderas características de la inversión. En su reemplazo se propone el método de las opciones para determinar la decisión de invertir. En tal situación se asume implícitamente que la inversión es irreversible, además de que el costo de oportunidad es parte de los costos de inversión. Antes, la inversión era función de la tasa de descuento y del flujo de caja. Ahora la inversión depende de los costos hundidos y de la incertidumbre. La mayoría de las decisiones de la inversión comparten tres características importantes que varían según su naturaleza. Primero, la inversión es parcial o totalmente irreversible, es decir, el costo inicial de la inversión se hunde, por lo menos parcialmente. No se puede recuperar todo si se cambia de decisión. En segundo lugar, hay incertidumbre sobre las recompensas futuras de la inversión. Lo mejor que se puede hacer es evaluar las probabilidades de los resultados alternativos que pueden significar beneficio o pérdida para su proyecto. Tercero, la sincronización de la inversión, es decir, se puede posponer la acción de invertir para conseguir más información, pero nunca certeza completa sobre el futuro. Estas tres características interactúan recíprocamente para determinar las decisiones óptimas de los inversionistas. El estudio de esta interacción es el objetivo de este caso. La teoría ortodoxa de la inversión no ha reconocido las importantes implicaciones cualitativas y cuantitativas de la interacción entre irreversibilidad e incertidumbre y la opción de la sincronización. Se argumenta que estas carencias explican algunos de los fracasos de esta teoría y de las decisiones que la reflejan. Por ejemplo, analizando las predicciones de la mayoría de los modelos vigentes se puede encontrar que la inversión del mundo real parece ser menos sensible a los cambios del tipo de interés y a los cambios de política tributaria, y mucho más sensible a la volatilidad y la incertidumbre del entorno económico. Se mostrará que esta nueva visión resuelve todas estas anomalías. En conclusión, el costo de oportunidad de la opción a invertir es un componente significado de las decisiones de inversión de la empresa. El valor de la opción se incrementa con el costo hundido de la inversión y con el grado de incertidumbre sobre el precio futuro, siendo el downside componente del riesgo el aspecto más importante. El valor de la opción no es afectado si la empresa puede cubrir el riesgo trazado en los mercados de futuros o realizando operaciones forward. En mercados eficientes tal riesgo es valorado correctamente, por lo que cualquier disminución en el riesgo es compensada con la disminución de la rentabilidad. Una transacción forward es una operación financiera que no tiene efectos en las decisiones reales de la empresa.
Cuando los costos futuros son inciertos, su efecto en las decisiones de inversión dependen de la forma particular de la incertidumbre. Y por último, las inversiones en una menor escala, al incrementar la flexibilidad futura, pueden traer un valor que compense en cierto grado la ventaja que una mayor inversión puede disfrutar debido a las economías de escala. A continuación vamos a hablar sobre la lectura, un juicio sobre el valor presente neto como criterio de decisión. Primero, hay que tener en cuenta que la economía define la inversión como el acto de incurrir en un costo con la expectativa de tener recompensas futuras. Entonces, consideramos como inversiones aquellas firmas que construyen plantas e instalan equipos, a los comerciantes que tienen estantes en mercancías para la venta, etc. Entonces, visto desde una perspectiva, las decisiones de inversión que tomamos son múltiples. La compra de un libro es una inversión, porque su recompensa será una mejor comprensión de decisiones de inversión en caso de los economistas y de una capacidad mejorada de tomar decisiones en el curso de una carrera futura si es un estudiante de X facultad. Entonces, la mayoría de las decisiones de la inversión comparten tres características importantes que varían según su naturaleza. Primero, que la inversión es parcial o totalmente irreversible, es decir, que el costo inicial de la inversión como tal se hunde, o al menos parcialmente. No se recupera del todo si se cambia de decisión. En segundo lugar, se presenta una incertidumbre sobre las recompensas futuras de la inversión y lo mejor que se puede hacer es como tal evaluar las posibilidades de los resultados alternativos que pueden significar, en este caso, beneficio o pérdida para un proyecto. Y tercero, la sincronización de la inversión, es decir, se puede posponer la acción de invertir para conseguir más información, pero nunca certeza completa sobre el futuro. Entonces, la teoría ortodoxa de la inversión no ha reconocido las importantes implicaciones cualitativas y cuantitativas de la interacción entre irreversibilidad e incertidumbre y la opción que nos dan de sincronización. Esto ya que algunas carencias explican algunos de los fracasos de la teoría y que las decisiones que la reflejan. Algunas decisiones personales aparentemente no económicas también tienen características de una inversión. Por ejemplo, el matrimonio, el cual implica un costo inicial, el cual es el cortejo, y que la recompensa o lo a futuro sería felicidad o miseria futura incierta. Sin embargo, esta decisión puede ser realizada por el divorcio, aunque tiene un costo sustancial. Entonces, tenemos que la teoría ortodoxa nos dice que si una organización enfrenta incertidumbre sobre las condiciones futuras del mercado, hay una respuesta simple. Primero, hay que calcular el valor presente de los flujos esperados de los beneficios que la fábrica generará y luego calcular el valor presente de los flujos de desembolsos requeridos para construir o operar la fábrica. Finalmente se determina si la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos actualizados, o sea, el valor presente neto de la inversión, es mayor que cero. Si es así, se invierte. Si no, hay que declinar inmediatamente el proyecto. La regla del valor presente neto también es la base de la teoría neoclásica de la inversión y la cual se enseña mucho a los estudiantes de economía. En esta lectura se va a hablar sobre el valor actual neto y la tasa de retorno. Entonces, el valor actual neto de un proyecto es el valor presente de los flujos de efectivos netos de X propuesta. Entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Entonces, para actualizar estos flujos netos se debe utilizar una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o de oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. Entonces, en el BAN, así calculado, traduce ingresos y egresos a su valor equivalente en el periodo cero. Si se quiere seleccionar otro periodo de referencia, se debe ajustar la ecuación que se utiliza en la forma correspondiente. El valor actual neto de un proyecto independiente es mayor o igual a cero y el proyecto se acepta. Si es el caso contrario, se rechaza. Para el caso de proyectos mutuamente excluyentes, donde se debe optar por uno u otro, se debe elegir el que presente el BAN mayor. Un BAN negativo no implica necesariamente que no se estén obteniendo beneficios, sino que se presentan algunas de las situaciones que siguen a continuación. No se están obteniendo beneficios o estos no alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto.
Lamentablemente, el BAN no aclara con precisión en cuál de estas situaciones nos encontramos: beneficios inexistentes o beneficios insuficientes. Solamente indica que el proyecto se debe rechazar. Entonces, un BAN igual a 0 no significa que no haya beneficios, sino que estos apenas alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto. Asimismo, un BAN mayor a 0 indica que el proyecto arroja un beneficio aún después de cubrir las expectativas. Entonces, hay que tener en cuenta los supuestos y consideraciones especiales, ya que limitan el cálculo y la utilización del BAN. Por ejemplo, los ingresos son reinvertidos a una tasa igual a la tasa de expectativa hasta el final del proyecto, y los egresos tienen un costo financiero igual a la tasa de expectativa. Entonces, respecto al BAN, los supuestos mencionados son restrictivos pero consistentes, ya que afectan a todos los proyectos de igual manera y permiten que el BAN sea útil para comparar proyectos mutuamente excluyentes, aunque presenten montos de inversión diferentes o incluso diferentes patrones de flujo de efectivo, algo que no sucede con la TIR y de la que estaremos hablando en un momento. La TIR es otro criterio utilizado para la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión y financiamiento. Esta se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. Entonces, como tal, es una tasa de interés que se utiliza en el cálculo del valor actual neto y que hace que este sea igual a 0. Entonces, este método tiene un argumento básico y dice que señala el rendimiento generado por los fondos invertidos en el proyecto en una sola cifra, que resume las condiciones y méritos de aquel. Al no depender de las condiciones que prevalecen en el mercado financiero, se le denomina tasa interna de rendimiento, que es la cifra interna o intrínseca del proyecto, es decir, mide como tal el rendimiento del dinero mantenido en el proyecto y no depende de otra cosa que no sean los flujos efectivos del mismo proyecto. Entonces, esto tiene unos criterios de aceptación. Por ejemplo, para proyectos independientes surge de comparar la TIR y la tasa de expectativa o oportunidad. Y nos dice, por ejemplo, si la TIR es mayor a la tasa de expectativa, el proyecto es financieramente atractivo, ya que los ingresos cubren los egresos y además generan beneficios adicionales por encima de la expectativa. Si la TIR es menor a la tasa de expectativa, el proyecto en definitiva no es atractivo, ya que hay alternativas de inversión que pueden generar mejores resultados. En el caso de los proyectos mutuamente excluyentes, esto surge de comparar las TIR de las diferentes alternativas, pero teniendo en cuenta las consideraciones de aceptación-rechazo para proyectos independientes. En proyectos de inversión se debe optar por aquel que presente la mayor TIR. Y en el caso de que ambos tengan una TIR negativa, se debe rechazar y buscar otras alternativas. Y en los proyectos de financiamiento se debe optar por aquel que presente la menor TIR. Entonces, tenemos que hay problemas, desventajas y limitaciones. En este caso es que su comportamiento depende de la forma y composición del flujo de fondos del proyecto, porque existen flujos para los cuales hay una única solución y otros para los que no hay solución posible para la TIR, e incluso algunos para los cuales hay más de una solución posible. Gracias.